Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia, un podcast hecho por y para escritores, donde tratamos temas de escritura en la actualidad. Y traemos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Yo soy Rebeca Hernández. Y yo, Isa San José. Y recuerda que siempre y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Bienvenidos nuestros queridos dramaturgos y dramaturgas a Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Hoy venimos con una invitada muy especial, ya que también es repetidora del podcast. Y se trata de Bea Melwarren. Desde aquella conversación que tuvimos en ese primer episodio, que también os lo recomendamos, pero lo puedes ver después de ver este vídeo primero. Bea ha seguido escribiendo y explorando nuevas historias, y hoy viene a hablarnos de su nueva novela, que se llama Dentro de tu oscuridad. Un romantasy donde se mezclan magia, lobos, secretos del pasado y vínculos que pueden salvar o destruir. La historia nos presenta a Niste, una mestiza que es mitad bruja, mitad loba, que fue desterrada de su manada. Años después, el alfa, que una vez fue parte de su vida, vuelve a buscarla, sin recordar del todo quién es ella, ni lo que significaron el uno para el otro. Así que, ¿puede el amor sobrevivir a la oscuridad? Así que, Bea, desde aquí, bienvenida de nuevo al podcast. Muchas gracias, chicas. Es un honor estar por aquí otra vez, así que... Nosotros encantados de tenerte. La verdad, la primera vez estuvimos hablando de tus libros previos, de trabajar con seudónimo, estuvimos hablando de muchas cositas, pero claro, hoy vamos a centrarnos en la nueva novela. Entonces, vamos a empezar, bueno, en tu trayectoria. Has tocado varios géneros, como lo son fantasía, romántica contemporánea e histórica, ¿sí? Pero en esta novela entras en el romantasy, que para los que no lo saben es la mezcla de romance y fantasía, ¿vale? Donde digamos que la línea principal se basa más en el romance que en la fantasía. Entonces, ahora mismo tú estás viviendo un momento bastante fuerte. ¿Cómo nació esta idea de esta historia? Pues mira, esta idea surge, yo no sé si lo habéis vivido o es mi algoritmo de Instagram que está loco, pero ha habido una temporada que salía un mogollón de novelas en estas plataformas de pago de hombres lobo, o sea, y venga, y tú te quedabas como tonta leyendo, o sea, además están fatalmente escritas, o sea... Pero te quedas como tonta leyendo en el Dios mío, ¿qué le va a pasar? Y cuando llegas al final dices, te toca pagar. Y tú, conchas. Y yo llegué incluso a meterme en una de estas y decir, bueno, a ver lo que cuesta. Digo, bueno, porque a lo mejor si es algo como un ebook, pues tiras millas. Pero luego es carísimo, por cada capítulo tienes que pagar una pasta. Digo, esto no. Y dije, yo tengo que tener mi propia historia de lobos. Para mí, pues para mí. Y para que lo lean los demás, pues perfecto. Y aquí está. No puedo dar esa espinita. Muy bien. A mí me ha pasado es con estas que son como filmadas, como medio de clip que te ponen como en Pinterest o en Instagram. Y es un clip de un momento de la novela y es súper telenovela. O sea, una cosa, un drama, ¿sí? Y tú ahí como una tonta enganchada. No pasa nada, que nosotros como escritores tenemos ese poder, que si vemos a lo mejor algo que nos guste, después no podemos continuar, decimos, pues hago yo la mía y ya está. Listo. Os puedo asegurar que lo intenté. Yo intenté descargarme una aplicación de estas. Sí. Y luego eran 300.500 capítulos y encima pues que llega un punto que tienes que pagar y es que es imposible. O sea, que vayas pagando, no recuerdo, porque fue hace ya tiempo, pero era una cosa y dije, esto no puede ser. O sea... Me encanta. Malísimamente escrito, porque si dices, es que es un novelón, pero es que me estoy comiendo una telenovela mala y encima estoy encantada porque parezco loca y digo, no, pues... Claro, porque sí, que si te lo dieran todo, esto es como cuando antes hacía historias de Wattpad y te las leías enteras, dices, ahí sí, porque estás entera, pero ahora encima si me dices, solo te dan los capítulos y los siguientes los tienes que pagar y a lo mejor tiene 100 y pico capítulos, imagínate, pues te va a costar más que de... Era imposible. O sea, imposible. Oye, Vale. quien quiera probarlo, que lo pruebe, pero habiendo en Amazon, quiero decir, y no hablo del mío, no hablo de Dentro de tu oscuridad, pero hablo que ya están las historias de hombres lobo, los romantasy de este tipo, pues chica, pues Amazon, maravilloso.
Ya está. ¿Qué vino primero en tu mente de esta historia? ¿El mundo fantástico, el conflicto entre los personajes? La historia de Nicte. Nicte fue la... Primero que tenía muchas ganas de tener una protagonista con este nombre, porque Nicte es la diosa de la oscuridad, ¿no? Entonces, llevaba tiempo teniéndola en mente. Digo, yo quiero escribirle una historia, pero no me voy a meter en mitología, no me voy a tal. Y luego, pues eso, tenía que haber un gran conflicto, ¿no? Que es lo que vemos como al principio, de a ver qué pasa aquí con esta muchacha que rozando los 18, pues nos la destierran, claro. Claro. Entonces, Es lo bueno también, que esta novela tiene como ese salseo que te dices, necesito saber más. hombre, de eso se trata. Yo uso, Sí, sabéis que uso mucho la intriga, el no sabes sí. exactamente qué es lo que hay. Claro, tú Pero decías antes, no me esperaba, claro, es que precisamente es tan difícil hacer una sinopsis sin desvelar cosas que... ojo que con lo que llevo yo leyendo sí que es verdad que debió de costar, porque claro, yo cuando empiezo a leer digo, oye, esto no se mencionaba en la sinopsis, ha debido de costar. Claro. Sí, porque a veces en las sinopsis contamos demasiado, a veces. Y Ujú. te rompen un poco el libro, te lo cuentan, ¿no? Entonces era como, bueno, Sí. no lo vamos a contar. Que lo descubra, que además se descubre rápido, o sea, ese primer shock, ¿no? Y descubrámoslo juntos, ¿no? Descubrámoslo junto a Claro, Rolf. pero si a lo mejor eso que descubres, que se descubre pronto, pero eso que descubres, si me lo cuentas en la sinopsis, yo ya no me sorprendo, porque yo me quedé en plan, por eso te Claro. digo que esa es otra cosa que podríamos hablar en otro episodio, lo de la sinopsis, porque sí que es verdad que ahora se desvela mucho y con los tropes y todo eso que te dicen, ay, todo, ya me estás contando todo. ¿Sabes qué me pasa con esto? Yo no sé a vosotras, pero como que me echa para atrás, como lectora. Como lectora es, ya me lo estás contando. Y yo soy de Claro, la antigua escuela, aunque suene feo, pero yo cogía un libro, el que me llamaba la atención, o sea, ya fuera de bolsillo porque le compraba con 16 años en el Corte Inglés, sí, que era como lo más así, y te lo leías y te encontrabas con, sí, que te con deje, escenas muy duras y con sí, historias muy así, y tú, pues bueno, pues ya está, me lo he encontrado. Pero claro, es que ahora que parece que hay que dar todo tipo de advertencias, y dices tú, a lo mejor estamos spoileando demasiado. A veces, lo que pasa es que como hay gente que, creo que en el mundo actual, hay personas que están buscando como por esos tropes, y entonces es como, si no tiene el Grumpy Sunshine, por ejemplo, yo no me lo leo. O si no tiene un enemies to lover, yo no me lo leo. A mí no me gusta. Y es como, vale. Entonces, si tú no estás diciendo que tú, digamos, es como los hashtags, ¿no? Cuando empezó el boom de los hashtags. Si tú no sí, tienes el hashtag adecuado, es como que no estás llegando al público adecuado. Y sí he notado muchísimo que muchos escritores están como negándose a decir qué tropes hay dentro, porque al final estás revelando la mitad de la historia. Y si yo te digo que son un enemies to lovers, pues tú solo estás esperando cuándo va a pasar, claro. no lo que va a pasar. Y después, por ejemplo, si solo pones enemies to lovers, no es tanto, no es tan spoiler, pero por ejemplo lo que dice Bea en la sinopsis de que casi te cuentan todo, como cuando ves la peli, el tráiler de una peli y casi te han contado toda la película y tú dices, vamos a ver. Claro, pero si es friends to lovers, bueno, porque puedes un poco ir intuyéndolo, pero si es un enemies to lovers, ya sabes que va a terminar con el enemigo. O sea, a ver, por favor, es como, ay. Sí, por ejemplo, ahí sí, pero por ejemplo el de Bea, al que estamos hablando, si me cuenta lo que no ocurre tan tarde, es en tal, yo ya llegaba a esa parte. Si me cuenta eso que pasa por el conflicto que tal, cuando llegues a esa escena ya no te va a sorprender, porque es como ya lo sabía. Claro, son cosas que luego nos sorprenden, sí. Sí, hay que Eso saber un es. poquito esa balanza de qué contar y qué no. Es complicado, ¿eh? Porque al final Sí, es eh, complicado. también te emocionas, también quieres llegar, ¿no? O sea, como escritora quieres llegar a que lo lea la persona que le gusta eso, pero dices, pero no te lo cuento. Por lo menos
yo qué sé, léete el prólogo, a lo mejor te enganchas. Tiene un prólogo muy potente dentro de tu oscuridad, entonces creo Claro. que tiene como esa posibilidad de que simplemente con leer esas no sé cuántas páginas son, pero con leer eso te enganches a querer saber qué ha pasado. O sea, entonces, Claro, tanto Claro. en ebook tienes la muestra gratuita, que es maravillosa. sí. Y es que es lo bonito, ¿No el te ir gusta? descubriendo claro, que luego no te gusta, porque puede pasar. Yo creo que Ana en la actualidad sí que está como ese miedo de, claro, quiero saber lo más que pueda porque y si no me gusta, pero claro, es que en todo en la vida tiene que haber como esa incertidumbre de, Pero porque porque se claro, tiende, ay, perdona, porque se tiende a, me tengo que leer el libro. Ya le he claro, cogido, me le tengo que leer. Bueno, ya maravilloso, pero está, si no te gusta, si no te ha enganchado, si no te atal, le sueltas. ya Sí. está. Ah, Pero sí, es algo que se tiene también, que hemos aprendido, como se dice, y que hemos perdido, por así decirlo. Pero bueno, cada uno que disfrute la lectura como quiera también. A mí también me gustan las sorpresas en cuestión de que no me cuentes todo, porque si no, claro, es lo que decimos, vas a leer el libro, que sí, te va a gustar, pero no te va a sorprender porque es como, ya sabes lo que va a pasar. eso. Vale, Vale, pues vamos a hablar del personaje Nicte porque has mencionado su nombre, me encanta el nombre. Por supuesto, viene de esta diosa de la noche, es maravilloso, ¿ok? Ella es una mestiza, es mitad bruja y mitad loba, y eso es lo que provoca su destierro en un principio, es lo que sabemos así a priori. Bien, ¿cómo nace este personaje? Yo creo que es, claro, ¿sabes lo que pasa? Que cuando eres muy brújula, tiras. O sea, yo es tenía el decir, nombre, yo vino tenía el de primer repente. giro, no de guión, pero... Y tenía muy claro cómo quería que fuera, ¿no? Trabajé mucho el personaje porque al final es un personaje complejo. Tanto Nicte como Rolf son muy complejos. Entonces tenía muy claro el carácter antes de ponerme a escribirla, ¿no? A decir, venga. O sea, yo Ok, trabajo más el personaje que la escaleta. Entonces, sabía por dónde iba a entrar. O sea, y sabía por sí, dónde iba a venir. Y el conflicto de que sea mestiza, mitad bruja, mitad lobo, al final también es un hándicap que tiene, ¿no? Una pequeña tara, ujú, que no le pone las cosas fáciles. Entonces, claro. está ahí por ahí. Vale. ¿Qué parte de la personalidad de Nietzsche te interesaba explorar más cuando escribías? Está Es que pensando en cómo no, no no puedo contar contestar. spoiler. Es que, claro, luego cuando ya he leído y he llegado ahora a las preguntas, digo, son preguntas complejas. Claro. Toda, yo creo que, vale, toda. Nicte es maravillosa, es un personajazo, tiene también su parte que es más, no sé, más gris. Yo creo que los dos lo tienen. O sea, tanto Rolf como ella tiene esa parte gris, esa parte de soy capaz de todo. Todo. Si es que, o sea, toda la personalidad de ella está como muy bien estructurada y Sí. tiene como mucho sentido, ¿no? Al final, pensar que ella se va de la manada con 17 para cumplir los 18 y pasan 6 años y le ha tocado sobrevivir. Entonces, Es un muy lobo sin verdad. manada no es nada, ¿no? Claro. Y luego también lo que la toca también, que no puedo decir nada, Mira, pero yo no sé si puedo preguntar esto porque al final, así como vale, estamos tú hablando, pregunta y yo te digo si puede responderla o no. a ver, al ser un personaje que ha sido rechazado por su propia manada, su historia también es una historia sobre identidad. Ujú. Ok. Sí, Esa lo puede responder. sí, sí, La sí. siguiente. Claro. Claro, al final, yo para mí la cultura, ¿no? De los lobos, de los hombres lobos, vamos a decir, al final es muy manada, muy todos a una, incluso dentro de la naturaleza, ¿no? Ya si nos extrapolamos un poco hacia la manada protege a los más ancianos, ¿sabes? Entonces de repente te rompen esa identidad que nos pasaría a cualquiera. A ti ahora de repente te cogen y te dicen, esta ya no es tu familia, fuera de aquí.
y te quedas sin lazos. O sea, la parte social influye mucho tanto en un personaje como en las personas, ¿no? Entonces también de alguna manera exploro esa dimensión. Claro, pero al Entonces, final todos nos podemos identificar de alguna manera con eso, porque si nos rompieran esos vínculos o si hemos vivido algo así, hay también un puntito en el que podemos conectar con ella, ¿no? O sea, ese, ese no quiero pasar por ahí y mírala a ella tan joven, ¿sí? claro. Claro, al final el ser humano es un ser social, ¿no? Entonces, yo estoy muy conectada, ¿no? Con esa necesidad que tenemos de pertenecer, de que nos vean, de tener una red de apoyo. Todos somos más, ¿sabes? Todos juntos somos más útiles, nos sentimos más arropados. Entonces, de alguna manera, en Nick te lo vemos y es inevitable que, aunque sea excesivamente joven al principio de la novela, que te veas identificado, porque yo creo que todos hemos sufrido rupturas. ¿No? O sea, todos hemos tenido que dar carpetazo a relaciones, a amistades, incluso en algunos casos hasta familiares, ¿no? Decir, es que ya no eres Sí. mi sitio seguro, ¿no? O sea, mi hogar. Entonces, es un duelo que se lleva de otra manera diferente al duelo de la muerte o de cualquier otro. Y podemos No, empatizar también con el personaje, es decir, como tú dices, alguna vez hemos vivido también esa ruptura, ya no de pareja, de amigos, de tal. Entonces, ver a un personaje que de repente pierde a toda su manada, que es como su familia, de repente, uf, claro. es O sea, lo es más... completamente solo. Pensar que te lleven a un país extranjero en el que no hablas el idioma, porque para ellos, o sea, tal y como está montado y estructurado el mundo, ¿no? Del libro, para ellos caer en el ostracismo, en ese destierro, es lo peor que les puede pasar. O sea, se ven solos, enfrentándose al mundo humano que no entienden tampoco, porque tiene otro tipo de normas sociales. Es como si me cogieran a mí y me dejaran en Guatemala. Bueno, Guatemala no, pero en Rusia. O sea, sin entender el idioma, sin tener referentes de nada. Sí. Sí. Bueno, Sí. pero vemos también ahí al personaje de Nietzsche que ha sido en ese sentido, como tú dices, tiene como esa fuerza y ese coraje de sobrevivir ante todo eso que ha pasado, de repente verse ahí sola. Y vamos, sabemos que Nietzsche guarda un secreto, que no vamos a desvelar aquí. Si queréis, leed el libro, por favor. ¿Te gustan los personajes que cargan con responsabilidades que nadie más conoce? ¿Cuál? Perdona. Si te gustan los personajes que cargan con responsabilidades o secretos que nadie más conoce. Sí, sí, le da otro aire a las historias. Yo creo que hay que guardar un poco de intriga. O sea, yo juego mucho con la intriga, entonces es una de mis bazas en cualquiera de mis libros, te lo vas a encontrar. Entonces, yo te lo voy contando poco a poco. Lo vamos viendo. O sea, tampoco te lo voy a soltar en plan, Dios hizo Claro. esto y ya está. O sea, pero se va jugando un poco con el, venga, te lo voy a ir contando despacito. Sí. Poco a poco de qué pasó, tal y todo eso. Que es lo importante. Yo creo que es lo bonito también, en ver la historia de decir, vale, ¿por qué pasó esto? Cuéntamelo poco a poco y también ir viendo que esto aún estoy en el episodio, digo, en el capítulo 10, pero se va viendo de un poco la historia de los dos, qué pasó ahí. Y es muy Es que tiene bonito. que tener un motivo. Quiero decir que el personaje no puede ser soy así o Claro, sin motivos. El personaje no es un ente que aparece en el libro y no tiene pasado, que muchas veces el escritor sabemos más del personaje que no se cuenta, pero se atisba. O sea, mi base es construir muy bien a los personajes, saber qué les ha pasado, cómo les ha afectado eso que les ha pasado. A lo mejor no te lo cuento sí. todo, te cuento pinceladas, pero justifican el por qué son como son, ¿no? Y eso también es importante, sobre todo cuando es una novela que es más de personajes que quizás de explicarte el mundo o tal. Cuando es más de personajes sí que se muestra como todos esos sentimientos, todo ese porqué de sus acciones y lo que hacen. Rolf
Rolf es el alfa que vuelve a buscarla, aunque no recuerda de todo quién es ella. Entonces, la dinámica entre Nick y Rolfe, o Rolf, ¿Rolfe o Rolf? Rolf, yo siempre le he llamado Rolf, ya os cuento. Vale. La dinámica entre Nick y Rolf parece cargada de pasado, tensión y cuentas pendientes. ¿Cómo construiste esta relación como escritora? Pues me parecía, espera, era muy interesante que se conocieran de antes, ¿no? O sea, muy importante. Al final, si le tenemos que poner una etiqueta a la historia de ellos, es una segunda oportunidad, ¿no? Ellos ya se conocen, aunque él no la recuerda por un hecho que se explica, ¿no? Sí. Ellos ya se conocen, ya tenían una dinámica muy marcada y una, voy a decir, venga, voy a pegar un pequeño spoiler, y una atracción que se ve desde que se conocen. Ok. Vale, Ok. entonces que de alguna manera hace que él la vaya a buscar a sus cosas, que ya está haciendo sus cosas y él está ahí, o sea, que no surge de la nada. Es como más fácil construir, es más fácil que el lector se crea que esa historia es real. O sea, tú tienes un instaló y o una pareja predestinada y ya te empiezan a decir, Dios mío, es que las parejas predestinadas. Y sin embargo, en la historia de ellos, aún no siéndolo, ya hay una chispa. Ok. Ok. Entonces, es como más fácil que te enamores de ellos, ¿no? Como pareja, que les entiendas, que veas que hay algo. O sea, ellos tienen como una dinámica muy marcada que va evolucionando y a pesar de en el momento en el que inicia la historia, a pesar de en el momento en el que están, que él no la recuerda, que todo esto, los secretos, o sea, hay ahí una tensión ya, hay ahí algo que está ya construido. Claro, esa chispa. Aunque sí que te digo que también el trope de segundas oportunidades cuesta hacerlo bien, ¿eh? Porque hay algunos que a lo mejor no es un trope que sea de mis favoritos tampoco, pero hecho bien queda muy bonito en ese sentido. Cuando ya se entiende, por ejemplo, en esta historia, cuando ya se entiende ya todo, cómo se va descubriendo todo y cuando ellos van explicando, aunque aún no he terminado, pero de momento la pareja me caen bien los dos. Y es difícil porque Rolf es un personaje muy gris, es mucho más gris que Nicte. O sea, lo vemos desde el principio, desde ese prólogo, ¿no? Sí. O sea, él es capaz de todo lo malo que te puedas imaginar, también de todo lo bueno, entonces lo que le diferencia es lo que elige. Sí. O sea, Ok. Por eso tiene como esa capa gris. Pero también es verdad que Nice también tiene como su lado gris. Y eso también es lo bueno, de que no sea todo un personaje de o es blanco o negro, no, son como los tipos de grises. Hay muchos tipos. Algunos el ser humano es así. O sea, yo puedo ser la mejor del mundo con vosotras y la más mala con fulanito. Vale. ¿Dirías que es una historia más de reencuentro o de redención? Más de redención. Para Mm. quizás Sí. Nick te lo necesita menos porque ella ya ha tenido como su trabajo de, a ver, me ubico y sé lo que tengo que hacer y tal. Él no, entonces, claro, él está en todo el proceso. Ah, bueno, no os he contado de dónde sale Rolf, porque así como Nick te ¡Ay, vale! está sí, de la diosa, ¿no? De la oscuridad. Rolf sale de un libro de Joanna Lindsay. No el personaje en sí, sino el nombre, que os lo recomiendo, Intriga y Seducción. Sería un dark romance maravilloso ahora mismo, porque él la secuestra. O sea, él la secuestra porque piensa que es la culpable de la muerte de su hermano y la seduce, vamos, la mete en su cama. O sea, y entonces luego ahí se da cuenta de que no es ella. Pero ya la desgraciada, o sea, y entonces, Es como claro, yo me has fastidiado todo. yo tenía que tener mi propio Rolf, por supuesto.
Claro. O sea, con esa oscuridad, ¿no? Y ese lado gris que tiene. Vamos a hablar ahora un poquito del mundo y queremos saber qué tipo de magia encontramos en este mundo que has creado. Pues depende de quién la lleve, la magia. Ok. Porque tenemos a Cassidy, que es la mentora de Nicte, que su magia es mucho más avanzada que la de ella. O sea, Nicte usa mucho la energía, usa también hierbas medicinales, pero es más de energía. Y luego tenemos a una Cassidy que puede hacer cosas más, vas a decir, vistosas, ¿no? Ok. Me gusta. A mí si ya empiezas con magia, sí, yo ya estoy, o sea, a mí ya me tienes en la primera Bueno, línea. y los propios hombres lobo y mujeres lobo también tienen como su propia magia, la de convertirse. Es un ser fantástico. Así que ahí Además, también. está ambientada en las tierras altas de Escocia, ¿no? En esas Highlands maravillosas. Sí. Que estuve yo ahí investigando, ¿no? Que las leyendas de hombres lobo no son tan como las conocemos, sino que para ellos los hombres lobo eran más una maldición, ¿no? Entonces, no quise meterme en que fueran tan oscuros, no sé si en el siguiente que escriba indagaremos más en la leyenda en sí, pero fue muy curioso, ¿no? Cómo cambian las historias, las leyendas, de unas zonas a otras. Sí. Claro, porque la leyenda del hombre lobo en realidad está Está por por muchos lugares. Lo único que la cuentan de diferente forma, eso según es. donde. Sí. Y luego, como escritores, nosotros podemos hacer lo que queramos. Ya está. Maravilloso. Vale, en muchas historias de fantasía, la magia tiene un precio. ¿También ocurre en tu historia? Pues la verdad que por lo menos no es la magia que utilizan ni Cassidy ni Nicte. No, son ellas dos. Lo otro no puedo decir, que no has llegado ahí. O sea, pero en la magia que utilizan ellas, no, porque al estar enfocada en la energía no hay un te voy a hacer daño, ¿no? No hay una intencionalidad. O sea, hay un me estoy protegiendo. Entonces, es una magia muy blanca dentro de Mm, lo que usan, ¿no? O sea, es Sí, eso más sí. tipo esa brujería, ¿no? De cuidado, de ayudar al otro que magia de te voy a hacer, quiero doblegarte y entonces te voy a hacer daño, ¿no? Ahora sí yo pregunto, el título. El título, Dentro de tu oscuridad. Sugiere que todos tenemos algo oscuro dentro. ¿Qué significa para ti esa oscuridad en esta novela? Sobre todo enfocado a lo que podemos llegar a hacer por defender a los nuestros. O sea, Ok. que no nos pongan, o sea, indago en una cosa que es que no nos pongan contra la espada y la pared por defender a alguien a quien amamos, porque somos capaces de hacer lo peor que se nos ocurra, siendo las mejores personas del mundo, o sea, no siendo malas personas, ¿vale? No siendo que tú hagas la maldad porque sí. Entonces, que no te pongan en la tesitura de atacar a alguien a quien quieres, porque entonces somos capaces de lo peor. Entonces, está extrapolado a los personajes. O sea, Pero totalmente de acuerdo. Sí. Sí. Vale, en la construcción del mundo tenemos manadas, brujería, rivalidades. ¿Cómo construiste el mundo de esta historia? ¿O fue viniendo mientras lo ibas Porque tú eres creando? muy brújula. Sí, yo soy claro. muy brújula, muy brújula. Es verdad que trabajo mucho el personaje, mucho. Sí. Y ahora ya empiezo a trabajar un poco estructura. ¿Por qué? Porque me ayuda a, venga, vamos a seguir escribiendo. O sea, me salva mucho bloqueo escritor de, es que no sé para dónde voy. Si tengo como una estructura, que es lo maravilloso que hablan los mapas, ¿no? Me encantaría hacer un mapa como hacen ellos, pero soy incapaz. Pero el tener una estructura te ayuda a ver por dónde. Entonces, al inicio de la novela hay un conflicto también con otra manada. Hasta ahí puedo decir. Y entonces es como lo primero que surge, ¿no? O sea, como que tenía claro que tenía que haber como dos conflictos, que no fuera solo el conflicto inicial, que iniciar el prólogo, ¿no? Ese deseo de venganza, que no fuera solo el deseo de venganza, no, vamos a darle
más chicha Sí. para que tengamos más elementos con los que jugar. Que el lector no sepa si me viene el problema por un lado o por el otro. Ok. Y eso Bueno, Isa lo va a descubrir en breve, porque ya está metida en el meollo de la cuestión. Pues Esta noche seguro que llego a esa parte. vale. Cuando escribes fantasía con romance, ¿qué intentas equilibrar? ¿El world building o las emociones de los personajes? yo soy de Porque claro, emociones. Total, soy muy de emociones. Yo admiro muchísimo los que escriben fantasía. O sea, esto es un romantasy, vamos a ser claros. Tenemos el romance, tenemos la intriga. Yo, pues lo que os decía, soy muy de intriga de ponértelo complicado, que el lector no sepa por dónde va la cosa, pero que te mantenga en ese punto de quiero seguir leyendo. Que es tan Sí, maravilloso, que no sea otro capítulo más y aquí no pasa ni nada. 300 hojas y estoy aquí a ver si hay chicha. Yo necesito que haya chicha, que tú cuando acabes el capítulo digas, tengo que leer otro capítulo más. Entonces trabajo. Entonces, o sea, admiro un mogollón a los autores de fantasía que te pueden crear un mundo maravilloso, tal. Yo me fui a la fantasía urbana. Tenemos, Buxton es un pueblo real de Londres, o sea, bueno, de Inglaterra, perdón. Pueblecito, chiquitito, costero, o sea, pero no hay más. Y luego la parte de las manadas digamos, en un bosque podía ser en cualquier lado. O sea, esos bosques inmensos, pero bueno, en este caso es en Escocia, esos bosques inmensos, ¿no? De árboles altísimos, que de alguna manera protege esa intimidad o ese tal de las manadas que no quieren relacionarse con los humanos. Para ellos son como dos mundos diferentes, entonces quita bicho, yo aquí no. Pero exactamente. no me volví loca escribiendo todo un mundo, porque creo que para eso se necesita muchísimo tiempo, se necesitan muchas horas de trabajo y establecer como las normas muy bien, porque si no el mundo se te desmonta. Entonces me sí. parecía mucho más fácil hacer una fantasía urbana. Sí, fácil, ¿por qué no? Suena un poco así, pero me parecía mucho más sencillo escribir una fantasía urbana en la que no te vas a... O sea, para que Sí, te que hagas no te una idea, con normas sencillas de tal y ya está. para que te hagas una idea, hay una gasolinera, hay una escena en una gasolinera que podría ser la gasolinera en la que tú vas y paras para repostar y, o sea, quiero decir que Sí. no te resultaría raro. Vale, vea, ¿habrá más historias en este universo o es una novela autoconclusiva? Es autoconclusiva, pero ¿qué pasa? Que cuando yo estoy llegando al final, digo, conchas, este personaje a lo mejor se merece su libro. Entonces seguramente haya Oh, otro. o sea, que sí puede haber más de de este universo, pero con otros personajes. Sí, sí, Uy. sí, sí. Ah, A ver si cuando para termine mí, averiguo cuál es el personaje que quieres escribir. ¿sabes lo que pasa? Que al final está todo sustentado por Nicte y Rolf, y luego Claro, en la parte del beta, él tiene ya o sea, tiene a Glis, o sea, no tendría sentido, bajo mi punto de vista, de crearles una historia cuando ya contamos que es una claro. pareja y punto, sin pon. Entonces, pero claro, ese pequeño hilo que se queda ahí, que ya lo verás. Digo, ya sé quién es. Oye, pero estaría bien ese tal, aunque no aparezcan los otros. O incluso puedes hacerles aparecer así de forma. Sí es Como una posible. aparición estelar. Claro, fíjate que yo en la histórica están muy conectadas, todas. O Claro, sea, mi refugio eres tú, está conectada a donde nace mi condena. Y la de Simon, cuando llegue, estará conectada ellas dos. O sea, y volveremos a ver a los personajes. Me parece claro. una manera muy interesante de seguir sabiendo de esos personajes sin tener que crearles otro conflicto. No quiero que tengan un Exactamente. conflicto, De quiero que que no le vivan digas a felices. los lectores, están bien, siguen vivos.
viviendo su vida, pero bien. Esto es. Eso es bonito. Mira. Sí. Me gustó Vale. mucho. Bueno, esto no tiene que ver con dentro de, pero cuando yo escribí la historia de dónde nace mi condena, que va entrelazada con mi refugio, el escribirle escenas a esos personajes, aunque ahora sean secundarios, es como, ojo, qué guay, y mírales qué bienestar. Mira que siguen avanzando, o sea, entonces está chulo. Lo has hecho en romance histórico y ahora en romantasy. ¡Hala! Seguro, vamos. Vale, desde nuestra última conversación, hasta ahora, ¿qué dirías o qué sientes tú que ha cambiado en tu escritura? Pues mira, con Dentro de tu oscuridad yo volví a... He tenido una temporada de, bueno, escribo tal, pero con Dentro de tu oscuridad era lo de, venga, voy a escribir esta historia para mí. Y eso Ok. lo he dicho a veces, pero ¿sabes? Pasa que a veces te pierdes también, ¿no? O sea, estás pensando, bueno, a ver si esto les gusta. Bueno, esta escena no sé qué. Y no te puedes perder. O sea, tienes que centrarte, ¿no? Y decir, bueno, a ver, este es tu estilo, no perder el norte, ¿no? Que es muy fácil caer en, pues eso, en lo que le puede gustar más al público, tal. Esto es lo que hay. Claro. Yo creo que es importante. ¿Y qué te ha enseñado esta novela? Cuando ya la has terminado. Suena feo, pero que puedo, porque además es una novela que tenía un plazo de salida, que era la Feria del Cómic, que quería llevármela sí o sí a la Feria del Cómic. Entonces se quedan atrás las excusas de hoy no me apetece escribir, hoy no estoy inspirada, hoy no tal, por decir, no, venga, es que esto tiene que salir. O sea, es como la primera vez que yo trabajo con plazo, por así decirlo, y me deja una enseñanza de sí puedo. O sea, que muchas veces te crees que no, y es lo de no. Si soy disciplinada, si le echo ganas, sí puedo. A veces la vida te atropella. Sí. Justificación, pero claro, no quiero volver a caer en cuando esté inspirada. Solo escribo cuando esté inspirada. Pues entonces no. No Es un sale. día de prueba. Claro. Hay muchos momentos que tienes de, digamos, bajón cuando lo haces así, porque dices, no, yo estoy cansada, no, y al final pueden más las excusas a veces que las razones para escribir. Eso. Sí. Hay que marcarse como una rutina y esto puede resultar raro, ¿no? Pero yo creo que hay que marcarse un poco una rutina de decir, bueno, venga, es el rato de escribir y es el rato de escribir. ¿Que escribo 500 palabras? Pues 500 palabras. Y es que poco a poco vas sumando. Cuando te das cuenta y dices, concha, me he ido a 70.000 palabras, ¿en qué momento? Porque esta era una novela que iba a ser corta. Corta, 40.000 palabras. Y de repente... ¿Cuántas tiene? Porque sí que tiene bastantes. Espera. 271. Te quiero decir que está muy bien. Iba a ser una novela corta de 40.000 palabras. Y de Tiene más. repente... Este tiene más de 40.000. No, tiene 68.000, que lo miré el otro día. Entonces ya es novela. Pasado. O sea, pero claro, ¿sabes lo que pasa? Que como estás conectada, como estás escribiendo, y hay momentos en que no estás escribiendo, pero la cabeza va por libre, que os pasará a vosotras también, que de repente estás con la cabeza run run, espérate, la historia, espera, que parece que el inconsciente empieza a atar cabos. Entonces, claro, muchas escenas que todavía no has leído, Isa, o sea, surgen de ahí, ¿no? De vamos a explicar esto, venga, va. Vea, nos has comentado que evidentemente este era tu primer romance, así que eso ya per se es un reto, pero ¿has supuesto algún reto especial más este libro? Pues no, es que lo he vivido como muy orgánico, como que era el libro que tenía que ser, ¿sabes? Pero todo, tanto en la estructura, tanto en cómo queda al final, ¿no? En lo que se cuenta, en lo que no se cuenta. O sea, no ha sido, o sea, no lo he vivido como
como un reto de decir, bueno, esto no me está costando. O sea, Bueno, pero eso también está bien, porque si es como dices, esta historia nació de querer escribir algo de hombres lobo, porque lo que leía yo estaba mal escrito y encima me hacían pagar por cada capítulo. Y he dicho, voy a escribirlo solo para mí. es total, o sea, es muy yo, ¿no? O sea, y me ha conectado mucho con cuando yo empiezo a escribir. Cuando yo empiezo a escribir por segunda vez, ¿no? La primera vez la he contado otras veces. Fue después de ver las películas de Crepúsculo. Uy, Las dos primeras. Me leo los libros del tirón. Llego a amanecer, cierro amanecer y digo, ¿y esto qué? A mí me has dejado. O sea, me has dejado que esto no quiero más. O sea, y ahí yo descubro los fanfiction, ahora Wattpad. Y yo recuerdo esa emoción de decir, venga, va, voy a escribir yo el mío. Solo porque quiero escribir y quiero contar yo. O sea, quiero darle una vuelta de hoja, ¿no? A esta historia. Y ahí es cuando yo tanto empiezo a escribir, pero es que empiezo a escribir con una intención. La intención de que me están leyendo, tengo que seguir escribiendo porque no les voy a dejar con la historia a medio. Y eso fue un punto de inflexión muy grande. Cuando. Entonces, dentro de tu oscuridad, me ha hecho conectar con ese punto, ¿no? Ese punto creativo de quiero escribir esta historia porque quiero escribir algo, vamos a decirlo, relativamente bueno, espero, ¿sabes? Para que quien llega a una historia de lobos diga, jolín, pues esto está bien y no se nos queden en esas historias a medias, ¿sabes? Pero claro, relativamente bueno bajo mi criterio, que a lo mejor otros dicen, pues esto es una mierda de romances. Pues seguro, a gustos colores. ¿en qué momento creativo sientes que estás ahora mismo? Pues estoy indagando. Pues sabéis que el premio literario está a la vuelta de la esquina. Ah, sí, el premio Amazon. Mi intención era sacar la historia de Simon, o sea, volver a la romántica histórica, pero era un giro de 180 grados y voy a sacar un thriller bajo mi nombre real, o sea, sin seudónimo. Wow. Y entonces, claro, estoy en un momento, o sea, de bueno, pues venga, vámonos al lío. Bien, bien. Qué chulo, muy bien. Sí, Qué valiente. aquí la musa ha dicho, vamos a probar otro género nuevo. Sí, sí, pero me parece súper chulo, súper valiente, me explico, porque estás trabajando otro tipo, o sea, acabas de sacar este romance, sí, trabajar un thriller es otra historia, o sea, literalmente, aunque sea otra novela, es otra historia distinta, ¿ok? Y claro, lanzarte sin seudónimo, lanzarte con tu nombre y lanzarte al premio, o sea, vamos. Va todo conectado. A ver, yo quería participar, que es lo que os decía. Sí. Pero como la de Simon se ha quedado, está en un punto en el que necesito retomarla de nuevo. Yo, para que os hagáis una idea, la historia de Simon la empiezo a escribir en diciembre del 24. Luego la paralizo para terminar de escribir Dónde nace mi condena, publicarla, todo esto. Entonces ha estado parada como mucho tiempo. He ido como cogiéndola y dejándola y tal. ¿Y qué pasa? Que tiene su complejidad, porque al final vamos a ver ahí una subtrama policíaca que tenemos que desarrollar bien, ¿no? Entonces, de alguna manera veía que no me daba tiempo a decir, estamos en marzo, tengo que volar para sacar en junio, por ejemplo. Hay historias que también necesitan también su tiempo, te piden, vea, no vas a conseguirme terminar en esta fecha. Entonces era como, bueno, y esta historia que tengo en la cabeza, o sea, ya llevaba un tiempo dándome ahí vueltas y digo, venga, vamos a intentarlo, va a ser una historia corta, esa es la teoría. Bueno, espérate, que tú dices corta y luego pasa. Una historia corta de la que ya sé cómo va a acabar
que ya sé, o sea, ya estoy trabajando en los personajes, ¿no? Ok. Estoy también tengo el prólogo y entonces ahí estamos. Yo creo que sí. Vale, yo no sé si podemos preguntar ya esto, porque ¿qué viene a continuación? O sea, porque claro, a continuación viene la historia de Simon, que está pendiente, y el thriller. La de Simon se va a retrasar. O sea, ¿sabéis lo que pasa? Que ahora estamos llenos de ferias, estamos Claro. Emma tiene mogollón de cosas, si no son scouts, son tal, bueno, pues un montón de historias, de Simon, actividades de tal. Estamos como en una época un poco. sí, No sé cómo con se muchas cosas. Sí. Bueno, eso pasa con la primavera, cuando viene buen tiempo, empiezan las ferias de libros, empieza todo esto y Un montón Entonces de cosas. no me parecía que pudiera tener el tiempo necesario para que Simon saliera a finales de mayo, primeros de junio, pongámosle junio, en total. Y bien. Y digamos que de esa historia tengo 34.000 palabras, o sea, le faltan unas 60.000, más o menos. Claro, pero si te pide tiempo, es mejor lo que te dices. Primero hacer bien el thriller para que llegue al premio. claro, Entonces he preferido pararlo, o sea, he preferido dejarlo y decir, bueno, vamos con esto, a ver hasta dónde llegamos. Que no llegamos, pues bueno, ya saldrá. Mi intención es que salga, o sea, que tenemos Sí. ahora mitad de marzo, todo abril mitad de mayo para escribirlo y para que salga ya para junio. sí. Y al ser una novela corta, pues lo veo más factible, aunque luego nos vayamos a 50.000 palabras, pero lo veo más factible que. La intención son 50.000. Lo acabo de decir. La Yo intención le había parece puesto 40.000, pero ¿sabéis lo que pasa? Que a medida que voy indagando en la historia de Amara, se llama la protagonista, que la voy dando peso, ¿no? De lo que le pasa, de lo que tal. el problema es que luego los personajes hablan de más. Por eso es como, espera, esto a lo mejor habría que explicarlo. Y esta, ¿sabes? Antes estaba escribiendo escenas, porque estoy escribiendo también a mano, todavía estaba escribiendo escenas y yo decía, si es que esta escena tiene que salir. Y esta también, porque hay que entenderla. No puedo con ustedes. Entonces, no sé a dónde vamos a llegar. Pero bueno, que va a salir, que es lo importante. Yo espero que sí. Sí, ya lo verás. Y cuando salgas ya el thriller, vuelves al podcast. Por supuesto. Y ya después haremos parón, que coincidirá con el parón de las ferias. Descansamos y retomamos a Simon Ya y le volvemos dejamos con preparadito y guapo para el año. como a Simon, le das ese descanso, así ya luego te cuenta su historia ya más tranquilo. Dar gracias por volver al podcast. Nos ha divertido mucho que volvieses y nos contaras esta nueva historia. Sí. Y también te deseamos mucha suerte para esas historias que vienen en camino. Nada, muchas gracias a vosotras. Siempre es un placer veros y hablar con vosotras. Y que yo cada vez que me digáis, oye, que te vienes, yo me vengo. Ya sabéis que no hay ningún problema. Por eso. Y también a vosotros, dramaturgos y dramaturgas, nos podéis comentar en comentarios qué os ha parecido la entrevista y si tenéis alguna pregunta para Bea, la dejáis en comentarios. También dejaremos los enlaces de su Instagram y de sus libros para que la podáis encontrar. Así que nos vemos en un nuevo episodio. Adiós. Gracias por escucharnos. Aquí nos despedimos en un nuevo episodio más y esperamos que lo hayan disfrutado. Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda que siempre, y para todo escritor, Todo lo que digáis puede y será utilizado en mi historia.